No, no, pues continuamos con nuestro curso de Kabbalah desde cero, en el nivel cero precisamente, que estamos viendo conceptos muy básicos y elementales, pero que no por ello dejan de tener cierta profundidad. En la clase anterior veíamos pues que el alma es eterna y que el cuerpo es temporal. Por tanto, también decíamos que el alma representa el árbol de la vida, mientras que el cuerpo es el árbol del conocimiento del bien y mal, como ya lo hemos explicado. Entonces, ¿qué es lo que cambia en nuestra vida? Pues miren, yo creo que especialmente las mujeres tienen muchos zapatos en su armario, ¿no? Pero todos tenemos diversos zapatos. Cuando un zapato se nos desgasta, ¿qué hacemos? Pues lo cambiamos. En una metáfora tenemos pie y zapato. El hecho de que el zapato se haya desgastado o que se haya, pues que ya no sirva, no quiere decir que el pie no sirve. El pie sigue sirviendo, nada más cambia de funda, cambia de zapato. Así pasa con en esta similitud, en esta alegoría, decimos entonces que el pie sería el alma y el zapato sería el cuerpo. Entonces, el alma debe tomar muchas veces zapatos para poder corregirnos. Entonces, decíamos fuera de grabación que vamos a empezar con algunos conceptos que pueden parecer muy obvios y básicos, pero que son necesarios para poder ir eh, aglomerando ideas y conceptos para lo que viene más adelante. Veíamos pues este desarrollo. Bueno, ahora vamos a empezar con las primeras leyes universales de la Kabbalah. Nosotros decíamos en la vez anterior que hemos renunciado al 99% de la luz del Creador porque estamos buscando un mérito para regresar y ganarnos esa luz que inmerecidamente, cuando hablamos de luz, estamos hablando de todas las bendiciones y todo lo que se tenía necesario, y ahí recordamos la anécdota del rey y el mendigo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a partir de una primera regla. Esta primera regla sería, pues, que vamos a crear un circuito de luz donde decimos que no a la luz directa. ¿Qué es la luz directa? No estoy hablando en el aspecto de electricidad, ni mucho menos. Estamos hablando luz directa, aquello que queremos tomar rápidamente. Voy a hacer una similitud, una metáfora para tratar de entenderlo, y luego lo vamos a aterrizar con el aspecto espiritual. Vamos a suponer que nosotros tenemos nuestra tablet, nuestra computadora, cualquier aparato electrodoméstico, la misma luz de la casa. Si nosotros la conectáramos directamente a la central eléctrica donde se produce la electricidad que nosotros recibimos en nuestros hogares, en la ciudad, pues digamos que la luz que sale allí es de altísimo voltaje. Estamos hablando de arriba de 40.000 voltios, 20.000 voltios, y no se diga todas las líneas de alta tensión. Entonces, ¿qué pasaría? Si nosotros nos conectamos, pues inmediatamente se nos van a chamuscar, se nos van a quemar todos los aparatos que tenemos conectados ahí. ¿Por qué? Porque estamos conectando a un altísimo voltaje y a una altísima corriente. Entonces, en esta similitud, ¿qué sería la luz directa? La luz directa que nosotros
no debemos tomar jamás, porque va a causar un cortocircuito espiritual dentro de nuestras vidas, dentro de nosotros, pero que muchas veces la mayoría de las personas, o muchas veces nosotros mismos, no hemos estado conscientes de ello. ¿Cuál sería en este caso la luz directa que causa ese problema? Entonces, la luz directa que para nosotros nos es muy dañina es precisamente todo aquello que es fácil y que es gratis. Es decir, todo lo que va con la naturaleza del esfuerzo, todo aquello que si es fácil que es que robar, por ejemplo. No quiere decir que no tengamos que hacer el trabajo fácil, claro que sí, pues, también se necesita inteligencia, pero todo aquello que no nos corresponde o que lo queremos tener de manera inmediata, sin pensar en las consecuencias, pues es lo que es dañino para nosotros. Y esto es lo que es la causa de todos los problemas que tenemos, ya sea en la pareja, ya sea en la familia, en las amistades, en lo laboral, en los vecinos, etcétera, 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 etcétera. Queremos hacer algo que es fácil, lo queremos tomar rápido y ya. Todo esto es de altísimo voltaje y nos crea un problema fuerte. Entonces, el cortocircuito cósmico del cual hablamos en la clase anterior es precisamente aquello que se quiso tomar fácil, rápido y que se abortó un proyecto, por lo cual se creó un cortocircuito cósmico, mal llamado pecado. El término pecado, pues, bueno, es un aspecto religioso, pero bueno, para entenderse está bien, en el sentido de que se creó un cortocircuito cósmico que causó un caos tremendo en nosotros, por lo cual fue que venimos en estado de minusvalía o estado de reducido, tanto en cuerpo como en intelecto, como en mente a este mundo. Entonces, el alma está, dijimos, atrapada por el cuerpo, pero el trabajo que nosotros vamos a hacer aquí es precisamente recuperar ese grado de que teníamos antes, que es posible, claro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues la Kabbalah nos va a decir cómo vamos a recuperar todo eso que teníamos en el jardín de Edén y que lo hemos venido perdiendo. Entonces, aquí vamos a ver cómo durante el estudio y durante el proceso vamos a adquirir esa posibilidad de recuperar esa luz, esa inteligencia y todos aquellos beneficios que tuvimos. Bueno, entonces la primera regla sería no más luz directa. La segunda, sí a la luz retornante, o también si gustan le podemos llamar indirecta. En la Kabbalah se le conoce como luz de Hasadim. Luz de Hasadim quiere decir luz de bondad, luz que viene de un lugar especial, que más adelante lo vamos a ver de dónde proviene esta luz. Pero vamos a ponerlo en términos sencillos. Entonces, esta luz retornante es la luz que viene a nosotros después de una restricción en la que sí puedo recibir y que nos da plenitud. Entonces, vamos a hacer también otra similitud con un circuito eléctrico. Miren, la bombilla, el foco anterior, bueno, ahora ya existen de gas y de LED y toda esa cosa, pero igual entra la corriente positiva a un polo, pasa por un filamento, el filamento es la resistencia eléctrica, obviamente, y al salir sale la corriente por ahí. Entonces, saben por cuestiones convencionales, la electricidad fluye del positivo hacia el negativo. Entonces, cuando entra
a la resistencia se calienta y en el momento de que existe un gran calentamiento, entonces emite una gran cantidad de luz. ¿Por qué? Porque se empiezan a desprender fotones de esa resistencia y entonces es como se emite la luminosidad. En el caso de nosotros, desde el punto ya de vista espiritual, es todo aquello que, que me cuesta un esfuerzo por lograrlo o un mérito, ¿sí? Vamos a suponer, muchos de los presentes tienen una profesión, pero vamos a poner el caso de un médico. Un médico eh, puede obtener el título de la Ciudad de México, y ustedes saben dónde, pueden obtener el título de manera ilegal y tener su cuadrito y su diploma o su título allí y poner un consultorio o poner algo y ya se tiene el título de doctor. En realidad, esa es luz directa, ¿verdad? Pero cuando ya empieza a practicar, pues sencillamente no va a poder cuando quiere ejercer. Para que el médico haya llegado a concluir su carrera, pues evidentemente necesitó esfuerzo, mucho tiempo de estudio, prácticas desveladas y toda la serie de cosas que nosotros ya conocemos, no solamente en la medicina, en cualquier profesión que ustedes me digan, incluso en cualquier oficio. Entonces, es importante que nosotros sepamos que la luz que realmente nos hace bien a nosotros es la luz retornante, la luz que tiene un esfuerzo y un mérito para nosotros. Incluso ustedes saben, ahorita que hay tanta delincuencia, que las personas que toman el dinero, así como la toman, rápido se les va. ¿Sí? Es decir, ni siquiera les rinde, pero están ganando un problema espiritual enorme, enorme, que lo conocemos como tikkun. Vamos a hablar de eso más adelante. ¿Y qué es que, que ese tipo de dinero mal habido no te da la plenitud y las bendiciones que trae a raíz de un esfuerzo o algo que te ha costado o que nos ha costado pues a nosotros? Entonces, si puedo recibir retornar un tornante, ¿cómo voy a lograrlo? Primeramente lo vamos a hacer en dos pequeños pasos. Entonces dijimos que recibir por el esfuerzo y por el mérito. Pero también tengo que ser afín a la luz de que, a la luz del Creador, a la luz del que, pues, el que lo proporciona todo, la luz del Creador. Es la única forma de poder crear el circuito de luz y ahorita lo vamos a ampliar de una manera más importante, ¿sí? De otra manera, pues es caos. Entonces, nosotros vivimos una vida reaccionando continuamente a cosas externas, al medio ambiente, a las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de cómo nosotros generamos proyectos y metas en la vida, ¿sí? ¿Cómo son nuestras metas en la vida? Sí. Dijimos que íbamos a empezar con cosas básicas y elementales, ¿verdad? Todas las metas en la vida son de carácter temporal, es decir, no tienen duración. ¿Por qué? Porque el tiempo corto que vivimos en esta vida, pues todos los logros y todas las metas que hiciste, pues tarde o temprano van a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces, cuando hacemos estas métodas, pues obviamente queremos casarnos, conseguir un empleo, lograr una profesión, crear un negocio o abrir una empresa
o lograr fama, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son cosas que, pues la mayoría de las personas, los entes ordinarios, así hacemos. No quiero decir que eso sea malo, por el contrario, está bien. Pero una vez que lo logras, ¿qué pasa? Hay un síndrome que le llaman en Estados Unidos el síndrome de Beverly Hills. ¿Por qué? Porque hay gente que se forma con tanta fama o con tanto dinero, o caen en las adicciones, o caen en esto, pero y logran tener muchísimo dinero o casas o fortuna o yates y lo que sea, pero son vacíos. Dice, dice, ¿y ahora qué? Pues no estoy lleno. Y parece ser que lo material, pues jamás te va a llenar. ¿Sí? Entonces, esa es una meta temporal. Entonces, pero cuando lo hacemos con conciencia, es decir, nuestro trabajo aquí es revelar luz a través del esfuerzo, es decir, a través de mi profesión, del negocio, de la empresa, de casarme, de tener amigos, de tener un buen empleo, etcétera, etcétera. Todo esto lo podemos vivir, pero con conciencia. Es decir, mis metas son temporales, pero yo sé que aquí vine con un propósito superior y ese propósito superior es precisamente empezar a encontrar que tengo que trabajar, tengo que pulir y tengo que rescatar en nuestra alma. Veía yo el otro día, encontré, ya saben que no hay casualidades, una cita del profeta Oseas en la que el Creador le revela una visión y que dice así, ustedes lo pueden ver, me parece que está en el capítulo 6, por así. Dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Obviamente se está refiriendo a la manera como se conduce esos pueblos. Dice que tu amor es como el rocío de la mañana, así como viene, se va. Dice, yo no quiero sacrificios o holocaustos, como dice. Yo lo que quiero es, lo estoy tratando de recordar con mis palabras, no es exactamente aquí. Yo lo que quiero es que me conozcas. Es decir, nos está invitando a que nosotros entremos en la sabiduría, en esto que estamos empezando justo en este momento. Entonces, ¿por qué vamos a abundar mucho? Esto lo voy a estar machacando continuamente porque es importante conocer al Creador, porque de otra manera, si no se le conoce, no se le puede amar. Y como vimos en la clase introductoria, no podemos amar a quien no lo conocemos. Entonces, aunque hayan preceptos y aunque haya tradiciones y aunque nos hayan machacado que debemos amar al Creador o a Dios, como nos dicen, pues ¿cómo se le va a conocer si no le estamos, digo, cómo se le va a amar si no lo estamos conociendo? Entonces, para eso necesitamos escudriñar en sus secretos, en la manera como piensa y cómo es. Entonces, nuestras metas en la vida son temporales. Hay un dicho por aquí en nuestra tierra que dicen, híjole, ¿cómo trabaja este amigo? Se va a hacer el más rico del panteón. Y justamente a veces, cuando nuestro objetivo es exclusivamente las cosas materiales, pues de eso absolutamente no te vas a llevar nada. ¿Qué es entonces lo que te vas a llevar? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, los objetivos que tenemos están bien, tener todas las metas, pero tenemos que estar con conciencia y vamos a ver qué es eso que se llama hacerlo con conciencia. Bueno, ok. Continuamos como cómo vamos a seguir creando este circuito de luz, cómo lo vamos a construir.
Bueno, volvemos nuevamente a lo elemental. Decíamos que la primera regla es la restricción. Sobre esto vamos a hablar bastante. A lo mejor nos echamos el resto de la clase, pero si no, pues avanzamos a la siguiente regla. Lo vemos en la siguiente clase. Resistencia o restricción a través del esfuerzo, como lo vimos. Ejemplos. Voy a empezar de lo más básico, voy a ir desde lo más básico hasta a lo más crescendo. Vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos que actuar con conciencia, es decir, debemos detenernos antes de actuar. Generalmente somos reactivos porque estamos reaccionando ante todo, sobre todo a los impulsos externos. Y una de las maneras reactivas es como nosotros generamos un problema de cortocircuitos. Pero vamos a ir con lo básico. Si yo vengo de la calle, vengo del trabajo, con este calorcito que está haciendo, lo primero que pienso es en hidratarme, y sobre todo si vengo en el auto y no trae aire acondicionado, o vengo caminando en la calle, etcétera, o simplemente vengo sediento, ¿sí? Lo primero que pienso es llegar, abrir el refrigerador o tomar un vaso de agua y hasta adentro. Pero aquí viene la primera reflexión. La sed y el hambre. ¿Qué hacemos con la sed? Llegamos y automáticamente la tomamos como pues, de una manera reactiva, de una manera robótica, de una manera animal. Así como nosotros los animales también sienten sed y tienen hambre. Pero entonces aquí es donde vamos a empezar a marcar la diferencia. El cuerpo demanda agua y después de una jornada pesada. ¿Quién va a tener el control? ¿El cuerpo o yo? Ahí es donde vamos a empezar a diferenciar. Recordemos que el cuerpo es un instrumento y una herramienta nuestra y es donde habitamos. Pero no soy yo, es parte de mí. Fíjense, el agua, incluso el agua tiene muchos significados que más adelante también vamos a hablar. Tiene una chispa dadora que su inteligencia es interna. Entonces, la energía del agua es dadora y, y el cuerpo, pues, es receptora. Entonces, el agua, si nosotros lo tomamos de manera inconsciente o robótica, nos estamos conectando con el 1% de la energía del agua. Es decir, nos estamos conectando con la parte física, esa parte fresca, fría, que se mueve y hasta a lo mejor con hielitos y toda la cosa. Sí, pero y hasta dentro, o sea, conecté con la energía física del agua. Sí, ciertamente tiene su oxígeno, su hidrógeno, sus dos moléculas de hidrógeno, oxígeno y todas sus sales minerales, o todo lo que se llaman los electrolitos y que me van a hidratar el cuerpo, eso es cierto. Pero eso sí, es el 1%. Pero entonces, ¿cómo conecto con el resto del agua? Con toda la energía que contiene el agua, la energía de luz. Entonces, lo primero que hacemos, ok, tengo sed, y mucha. Primero me restringo y digo, solo un instante pequeño, tomo el control y yo decido cuándo, en qué momento me la tomo con conciencia y entonces digo, voy a conectarme no solamente con el agua física, sino con el agua, con la energía que contiene el agua, que tiene una energía interna espiritual muy grande. Hay una práctica que empezamos a recomendar, sobre todo a los nuevos, es que hay una bendición para el agua. No la voy a poner en este momento, pero la voy a decir para que sí. Por ejemplo, se dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol niyevet baro. Quiere decir, en ese momento estoy bendiciendo el agua. Y el agua que voy a ingerir no solamente me va a hidratar,
sino que además me estoy conectando con esa energía superior, pero a que además esa energía superior me está haciendo bien al cuerpo, porque además me está sanando. ¿Por qué? Porque yo le estoy impactando una conciencia, le estoy impactando una energía, ¿sí? ¿Y qué pasa también cuando llegamos con hambre? Lo primero que llegamos, si nos sirven el plato y ataca, como decimos acá, ataca y vámonos sobre y chon chon hasta satisfacer nuestra hambre o incluso nos llegamos a pasar, ¿sí? Si nos pasamos, pues ya saben las consecuencias. Nos pasa lo que este gordito. Es decir, también los alimentos debemos tomar conciencia de que no nos vamos a conectar con la energía del 1%, ya sea de la ensalada, de tu sopa o tu carne o tu postre, etcétera, sino que estamos tomando conciencia, restringiéndonos y me conecto y le estoy emitiendo una conciencia y como lo hice solamente para satisfacer mi hambre física, pues entonces no me he conectado con la conciencia. Bueno, dijimos que íbamos de poquito hacia arriba. Solo voy a voy a dar algunos ejemplos solamente, vamos a dar algunos ejemplos. Lo importante es ir sabiendo que desafortunadamente nuestra vida nos la pasamos reaccionando al exterior y a las necesidades del cuerpo, pero no estamos actuando con conciencia, estamos actuando de manera robótica, ¿sí? Incluso instintiva, como los animales lo hacen, pero tenemos que diferenciarnos de ellos, con todo el respeto para los animales, claro. Pero el hombre-mujer, tiene un grado superior, con lo cual no debe ser así. Y de esto mucho vamos a hablar adelante. Otro caso, las compras. Hay personas que están a veces tan desestabilizadas, estresadas o que no se llenan, no están en paz consigo mismos y a veces salen impulsivamente a hacer compras y sin medir las consecuencias y saturan hasta la tarjeta de crédito, o salen del presupuesto. Pero bueno, vamos a ver, cuando se pasa por un aparador o vamos a la tienda de conveniencia o vamos a una tienda ya grande de prestigio, no digo nombres, ustedes lo saben mejor que yo. Y por ejemplo, vamos a poner en el caso de tanto de la mujer como del hombre, ¿eh? ¿Sí? El hombre y la mujer, pues este, nos gusta hacer compras, ¿sí? Entonces, aquí aunque puse una mujer, es igual para el hombre como la mujer. Ya sea que veas, por ejemplo, un zapato o un bolso, en el caso de las damas, hay productos que nos están diciendo, fíjense bien lo que estoy diciendo, ey, llévame. Y no estés dando cuenta que a veces te jala la vista de manera inconsciente y de repente no sabes ni por qué, pero mira, ese producto te está diciendo, mira, ven, llévame. Y los vendedores que dicen, mira qué bien le queda a usted, mira qué bonita, qué guapa, o a los caballeros qué elegante, o que lo hace ver varón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces viene la palabra esa que dice, for sale, en oferta. Y entonces inmediatamente pues decimos, hay que comprarlo porque de otra manera pues se va a ir, ¿sí? Y entonces los productos nos encuentran a nosotros en lugar de que nosotros los buscamos a ellos. Claro, hay casos que nosotros vamos a buscar específicamente algún producto y lo usaremos con otras cosas. Ese es un hecho. Entonces, voy a poner un ejemplo rapidito. Vamos a suponer, esta chica es secretaria es secretaria de una empresa
Y bueno, resulta que tiene que ir a depositar un cheque al banco. Claro, ahora ya no se utilizan casi los cheques, se utilizan transferencias, pero lo voy a utilizar como un caso ilustrativo. Entonces su jefe le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a depositar esto al banco, porque si no lo depositamos antes del cierre, pues no vamos a tener el dinero suficiente para respaldar todos los cheques que ya hemos girado. Estamos hablando del estilo anterior de hace unos 15 años, por ejemplo. ¿Sí? Pues resulta que la chica se va con su cheque a depositarlo al banco, pero en el Inter, pues encuentra y se ve un aparador que le está diciendo una bolsa, mira nada más qué bonita estoy, llévame, en oferta, ¿sí? Y dice, híjole, ya van a cerrar el banco, ¿cómo le hago? Y el comprador, pásele, mira que está hermosa, está en oferta, llévesela que quien se lo pasa. Aquí que pueden pasar dos cosas. Una, que la chica dije, no, pues primero me voy al banco, o bien me lo compro, que al cabo rapiditamente y me voy. Entonces, si no tiene restricción, la dama va a decir, si alcanzo. ¿Y qué pasa? Va, se mete, compra porque dice que está en oferta, la alcanza a comprar, se está tardando el cobrador, el vendedor, el que le hace el cobro, pum, 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 cuando menos se acuerda, ya le dieron la hora de que el banco se cerrara. ¿Qué sucedió ahí? Hubo un problema que se generó y hasta a lo mejor hasta la corren, pero le generó un problema muy fuerte a su, este, a su empleo, a su patrón, a su trabajo, a su empresa. Aquí es cuando no hubo restricción. Pero vamos a suponer el caso de que sí haya hecho restricción. Entonces dice, saliendo del banco, me regreso y la compro. Al cabo que, pues no, no creo que se vaya a acabar la oferta. Y va. Entonces deposita su cheque al banco, sale tranquila. Pero por alguna circunstancia no se regresa por la misma ruta, sino que se va por otra ruta y ve en otra tienda la misma bolsa y más barata que la que estaba en oferta. ¿Y qué sucede? Compró su bolsa muy a gusto, más barata, muy relajada y salió. Aquí vemos en este ejemplo tan simple y tan sencillo cuando hay restricción y cuando no la hay. Eso estoy hablando solamente, por ejemplo, como vimos, las compras, pero también puedo decirles otros ejemplos. Entonces, ¿quién está en control? ¿El alma o el ego? El alma nos está diciendo dos voces en voz baja, ve primero a lo que tienes que ir, haz las cosas bien. Pero el ego dice en voz más fuerte, llévatelo, cómpralo, lo necesitas, etcétera. Y después lo haces, al cabo que sí vas a alcanzar. ¿Y qué sucedió? Pues lo que hemos platicado. Son pequeños ejemplos, muy cotidianos. Pero bueno, ahora dice un principio cabalístico. Dice, y si luego no lo tengo, pues si se acaba la oferta, la cábala nos dice, todo lo que es tuyo. Nadie te lo va a quitar. Esa energía conecta contigo para ti y nadie te lo puede llevar. Y esto aplica en todo. Incluso hay una parte más adelante que vamos a estudiar, cómo se define las personas, en todos nosotros, el tiempo que vamos a vivir, el dinero que vamos a tener, las cosas que vamos a tener, la pareja que vamos a tener. Todo eso está como en un dibujo previo. Pero todo eso es modificable siempre y cuando te llenes de sabiduría con la cábala. Lo puedes mejorar y lo puedes eliminar. Pero hablando dice, bueno, y si no lo tengo, dice, bueno, lo que es tuyo es tuyo.
Y si no era para ti, y si se lo llevan otros, pues es que no era para ti. Es por eso que tu prueba es de restricción y lo que debes hacer. Aquí hay un principio que aplica a la restricción. Hay cosas que uno desea, ¿sí? ¿Y qué puede ser que desee? Cosas materiales, una casa, un vehículo, un traje, unos libros, o sea, todo aquello que es aspiracional. Y entonces hacemos todo lo posible para lograrlo, pero nunca nos ponemos a detener, a decir y decirle a la luz, yo quiero eso, ¿sí? Lo quiero y lo deseo, y sería bueno para mí, pero tenemos que aplicar una restricción. La primera ley es, lo deseo, pero no lo quiero. Lo rechazo, mejor dicho. Lo deseo, pero lo rechazo. Por fin, lo deseas y lo rechazas. ¿Por qué? Porque hay que decirle a la luz, si tú crees que eso es para mí y es bien para mí, está bien. Si no está dentro de mí, de lo que yo debo de tener o ser, no lo quiero porque me va a causar un cortocircuito. Y no solamente lo aplicamos en las cosas materiales, a veces lo aplicamos en las personas, a veces en la pareja, sobre todo entre hombres que quieren una mujer o mujeres que desean un hombre. Y se empecinan en que debe de ser y yo voy a conseguir que ese hombre sea mi marido y a ver cómo le hago y esto y lo otro. Y el hombre también, no, yo también voy a hacer esto. En vez de que le diga a uno a la luz, si esa dama o si ese hombre es para mí y va a ser para yo completar o hacer el trabajo espiritual que yo vine aquí, o para vivir bien, o para hacerla feliz y para hacerme feliz, está bien, pero no me voy a obsesionar. Sí la quiero, la deseo, lo quiero, lo amo, lo deseo, pero si no es para mí, no tengo que obsesionarme en ello. ¿Por qué? Porque a la larga pueden causar muchos problemas. Y bueno, todos tenemos experiencias. Yo les puedo causar, ¿no?, algún ejemplo personal, pero no me voy a echar aquí toda la clase mejor. No, pero cada quien sabemos en lo personal que muchas veces no aplicamos restricción, ¿sí? En la adquisición, en las compras. Bueno, pero también hay otro aspecto acerca de la restricción y que son las emociones. Si alguien por aquí, uno de ustedes es psicóloga o psicólogo, pues sabe mucho más que un servidor en esto, pero aquí no voy a hacer ninguna, ningún tratado o algo acerca del tratado de emociones. No, aquí lo estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Cada quien en su profesión sabe lo que, y si algo me pueden ayudar, excelente. Bueno, ¿cómo es con las emociones? En las emociones es el ego el que nos controla a través de de este aspecto. Entonces, más que otra cosa, el ego nos levanta muchísimo y nos baja, nos pone eufóricos y nos pone en estado depresivo o de mucho estrés y luego viene el bajón. Entonces, uno de los aspectos que maneja el ego, el gran oponente, es precisamente por ahí. De repente, pues estamos tristes, estamos deprimidos o tenemos angustia, dudas, baja autoestima. ¿Qué más? Soberbia, euforia, ya le dije, incertidumbre, celos, odio, resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí nos ataca el ego. Entonces,
¿cómo podemos tomar control sobre ello? Pues otra vez nos dice que tenemos que aplicar el aspecto de la restricción. Miren, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que alguno de ustedes tiene un negocio y tiene una cita en una junta muy temprano y sabe que estar puntual con estas personas o con este empresario o conseguir un empleo, vete a saber. Pero vamos a suponer que es alguien que va a cerrar un negocio. Entonces lo cita exactamente a las 9 de la mañana. ¿Sí? Entonces se levanta tempranito, va a se prepara, lleva todo su portafolio, todas sus cosas que va a exponer y va con casi una seguridad de que va a ser el cierre de ese negocio. Pero en el camino se va a encontrar probablemente con algunos obstáculos, ¿sí? Entonces dicen, bueno, pues a dónde voy, en este edificio, la verdad es que hay muchos problemas para estacionarme. A lo mejor te encontraste con el tráfico muy pesado y sientes que no llegas. Y bueno, ya faltan 10, 15 minutos y el tráfico no se mueve y entonces te empiezas a alterar y sientes que no llegas. Entonces, casi llegas y ves que no hay lugar. Estás tan estresado que dices, y ahí le dices a Diosito, así dice, ¿no? Empieza uno a negociar. Mira, Dios, que si de veras crees en ese negocio para mí, búscame un lugarcito y verás que te voy a dar una parte de lo que gane. Y apenas va cruzando y hay un lugar ahí, dice, ya, olvídate lo que dice, ya encontré uno. Hay quien así piensa a veces. Pero ¿qué resulta? Que cuando ves que vas a encontrar ese lugar, chin, llega otro y te lo gana. Mientras te ibas a meter de reversa, llega otro y se mete de frente y te quedaste sin el lugar. ¿Qué es lo que pasa? Vas a reaccionar y vas a querer decirle todo, pierdes el control o te sientes víctima. Bueno, hay personas que reaccionan con violencia, pero otro se puede deprimir y se quiere sentir victimizado. Entonces, ¿qué haría? Bueno, aquí me detengo un poco, tomo el control y digo, yo soy, no es él el gandalla que se metió allí, el abusado, el inteligente que se metió allí. Me está sucediendo a mí y no es a él. Yo soy el causante de esto, porque está en mi película. Es decir, muchas veces no vemos que las causas o lo que nos sucede, pensamos que es mala suerte, etcétera, etcétera. Aquí debemos saber que en este mundo todo es causa y efecto, hasta en las cosas mínimas. Entonces, este problema se me presentó y ¿qué sucede? Pues o reacciono ofendiendo al otro, o a lo mejor tomo el control y dice, en un tiempo pasado, en algún momento de mi vida, o en esta vida anterior, hice a alguien y lo lancé al cosmos, al universo, y se hizo una apertura y ahora viene el resultado. Esto es lo que se llama causa y efecto. Después vamos a hablar del Deserticún. Entonces, el ego, ¿qué te va a decir? Peléate, oféndelo, en fin, al otro a lo mejor no le importa, pero si tú dices, oye, pues fíjate que tengo una junta, no sé si me quieres ayudar o algo, y entonces, ok, está bien, yo bien me metí, y a lo mejor te da lugar y llegas a tiempo a tu negocio y se hace todo bien. Pero
¿Qué nos pasa cuando el algo nos dice que somos víctimas? ¿Por qué me sucede a mí? No lo sé en ese momento, pero sí sé que es mi responsabilidad. Y no se trata de aguantarse, porque aguantarse es dañino. Luego vienen y revientas contra otros, contra la familia, en el trabajo. Si no tienes conciencia, canalizas esa energía hacia ofendiendo a los demás, pues. Sentir rabia, desesperación. Es normal que, pues, obviamente se sienta en una circunstancia así. ¿Y qué vamos a hacer con estas emociones? No vamos a lograr que nos gobiernen. Tenemos que tomar control y responsabilidad de ello, no haciendo caso al ego que dice, golpéalo, agrédelo. Y usted sabe que la violencia viene de menos a más y más hasta que incluso ya puede llegar hasta un asesinato. Entonces, si yo me bajo y hablo con él, pero no culpándolo, puede que haya dos opciones, que te ignore totalmente o igual reaccione igual que tú, pero también te entienda y te dé chance, como dicen. Entonces, o simplemente, pues el lugar ya está ocupado, no te precipites, no reaccionaste, y más adelante, sin que inexplicablemente, entre comillas, le dices, Luz, ayúdame, y vas a encontrar el lugar, vas a llegar a tiempo, quizá llegas 5 minutos tarde o 10, yo qué sé, pero igual el otro se retrasó y todo va a suceder, algo bueno va a suceder. Si no tomes restricción, no se va a dar, por algún motivo no se da, pero si aplico restricción, algo bueno va a suceder, ¿sí? Entonces, yo sé que esto no es fácil, no es fácil, pero es así, ¿sí? Y peor de todo, vamos a poner otro caso que, pues, tiene que ver con las consecuencias cuando hay control de egos, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando se chocan dos egos, entonces está, está interesante ver. Pero también vamos a ver otra cosa. ¿Qué hacemos con las pérdidas? Estamos hablando de la restricción. Ejemplos. El negocio baja y ya no es el negocio que tenía yo antes, ¿sí? O de repente aparece una enfermedad. Cuando hablamos del el síndrome de repente, lo recuerdan. Aparecen enfermedades como esclerosis, cáncer, las enfermedades que ustedes me digan. Ya ni digo nombres, no sé que se identifiquen con alguna de ellas. O la pareja ya no está, se va, o algo duro, fallece un ser querido, y, y más cosas, y más y más. Obviamente, pues aquí la emoción nos va a clavar hacia abajo, y entonces vienen preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tenía que ser así? Entonces viene el papel de víctima. En una circunstancia de esa naturaleza no es fácil, no es nada fácil asumir el control de una situación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si estoy en el papel de víctima, pues me voy a clavar, me voy a traer, me voy hasta incluso a enfermar o voy a traer muchos problemas. Aquí está actuando un ángel, hay un ángel de la muerte, y
que trata de acabar con todos nuestros proyectos, que trata de acabar incluso con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra pareja, con todo. Entonces, hay que ser consciente de ello. Más adelante vamos a ver las herramientas, cómo combatir a ese ángel de la muerte y, y cómo actuar. Pero dijimos que íbamos a partir de lo más básico. En primer lugar, tengo que rechazar la situación. ¿Por qué? Porque te va a meter en un mundo caótico. Entonces, en ese momento hay que analizar la situación. Como te dije, no es fácil. Pero la Cábala nos dice que cuando el proceso llegó a tu vida, ya llegó. Y eso, pues, desafortunadamente, pues ya está ahí. No lo puedes evitar. Entonces, lo importante aquí es, no lo puedes evitar, no lo puedes manipular ni eludirlo. El punto es, ¿cómo vas a vivirlo? ¿Lo vas a vivir o lo vamos a vivir en el papel de víctima? ¿De por qué a mí? ¿Y por qué ahora? Y en el caso, por ejemplo, de los negocios o de que tuvimos otra pérdida material, dice, ¿y por qué a mí? La pregunta es de decir, bueno, ¿y por qué no? Es allí en el momento que podemos tomar responsabilidad de nuestra vida y entender que estamos en el mundo de las causas y efectos, que yo soy la causa y que yo mismo lo provoqué en el pasado, de una o de otra manera. Y este evento viene a mí, a mi vida, para corregir algo que que no he estado haciendo correctamente. Y es una gran oportunidad de cambio y de crecimiento, ¿sí? Entonces, y no es castigo. Miren, hace poco, bueno, no hace poco, ya hace algunos años, un, un amigo tuvo un problema con, estaba pintando su casa y justo en las escaleras puso una escalera que ya estaba, pues, en no muy buenas condiciones. Y entonces él, desafortunadamente, la escalera se rompió, se movió y él tuvo una fractura en el cuerpo, en uno de sus pies. Y obviamente, pues le echó la culpa a todo. O sea, que debía haber comprado otra escalera, que debía de haber sido acomodado de un modo o de otro, que ese no era el día que debía de pintar, etcétera, 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 etcétera. Pues en algún momento se lo comenté y le dije, mira, esto es un accidente, ciertamente, pero son avisos de que algo no está funcionando bien en tu vida, algo que tienes que corregir en tu comportamiento, en tu manera de ser, porque las fracturas, incluso hasta los golpes mínimos, siempre es un aviso de que algo no estamos haciendo correctamente. Y es el momento de reflexionar y de hacer una introspección sobre lo que realmente queremos cambiar. De esto vamos a hablar en el nivel 1. Lo vamos a volver a retomar. Pero digamos que si tuve una pérdida, por ejemplo, de un negocio o de un empleo,
y me está avisando que algo tengo que corregir, algo no estoy haciendo bien, pero también es una oportunidad porque justamente es la oportunidad de lo mejor hacer un cambio de mi vida, de giro, de negocio. ¿Y cuántos negocios no hay que alguien los pierde totalmente, pero empieza a buscar otras alternativas y resulta que fueron mejores? Entonces, esto es como el dolor de cabeza. El efecto es el dolor de cabeza. A lo mejor el médico me cura y encuentra la causa. Entonces, lo que queremos buscar en el dolor de cabeza es qué es lo que lo está provocando. ¿El dolor es malo? Pues aparentemente sí, pero no. No, por eso, al ir con el médico, él encuentra la causa y nos da el remedio. Entonces, no hay castigo. Dios no castiga, aunque en algunos conceptos religiosos hay de premio y castigo. Incluso en la narrativa literal de, de que Dios es vengador y castigador, es incorrecto. Está la narrativa, pero obviamente nosotros lo vamos a decodificar que no es así. Si no hay castigo, solamente es causa y efecto, es consecuencia de la causa. Si me está sucediendo, es por algo bueno, es para crecer, ¿sí? Y aquí podría ponerles otra anécdota muy bonita, que nos da luz al respecto, y bueno, por razones de tiempo, creo que no nos va a dar chance de narrarla, pero voy a intentar hacerlo rápidamente. Había un sabio cabalista que fueron a un pueblo fue con su asistente, vamos a decir, como su caballerango, algo así como el Quijote y Sancho. Entonces él dice, todo lo que sucede siempre es para bien y es para crecer. Incluso nosotros ya desarrollamos hace poco un temático de que todo es para bien, más que hay que entenderlo. Rabbi Akiva lleva a su caballerango, su alumno, y van a un pueblo, llevan, va con su alumno, lleva un burro, lleva un gallo y lleva leña. Entonces, cuando llegan, viajan toda la noche. La historia es larga, la voy a tener que hacer muy cortita. Llegan al lugar donde tienen que entrar y bueno, pues ya es de noche, entonces tocan la puerta y no les abren. Oiga, yo soy el sabio Rabí Akiva y pues quiero que me dice, pues mire, será usted quien sea, pero aquí ya no entra nadie. Entonces le dice su alumno, ¿y qué vamos a hacer, señor? Le dice, mira, vámonos a aquel lugar, a la montaña, y allí nos vamos a guarecer. Dice, oye, pero hay tanto frío y tantas cosas que es imposible que podamos sobrevivir. Dice, pues ni modo, ahí vamos a estar. Pero, ¿por qué nos pasa esto a nosotros, Señor? Dice, es para bien. Pero yo no veo dónde está el bien. Pues bueno, se, se recuestan allí y entonces, pues, dice, voy a prender la leña, Señor. Dice, no la prendas, porque si la prendes, pues vamos a ver, es como avisar que estamos aquí. Dice, pero con este frío, no importa. Entonces, pero de todas maneras está lloviendo, así que pues no lo vamos a poder prender. En la noche, este, el gallo, que es el que despierta, pues lo quiere cantar y algo sucede. ¡Pum! Se comen al gallo, por allí una bestia salvaje. Después, lo mismo pasa con el burro y así cada uno de los
de las cosas que el alumno va diciendo es para mal, es para nada, es para mal. Pues no. Resulta que en la noche, ya muy noche, llegó un ejército, entró al pueblo, tiró las puertas, incendió todo, mató a todos y siempre hubo un problema le dice, mira, si nosotros no hemos entrado a ese lugar, si no hubiéramos traído el gallo y el burro, las bestias nos hubieran comido a nosotros. Entonces, pues nosotros estamos a salvo. Llegaron, invadieron y estuvieron e hicieron pues todo lo que tenían que hacer, sus desmanes, y nosotros estamos vivos. Entonces, todo eso que nos pasó siempre es para bien. Entonces, si nosotros estamos en el punto de víctima, es un desastre, es el caos, ¿sí? Bueno, pero siempre estamos en el libre albedrío, que de eso vamos a hablar un poco más adelante, que es el libre albedrío, y solamente tenemos esta opción. Hasta en los caos más desastrosos, aún así, hay que tener freno, hay que tomar control de todo ello y no culpar ni a la gente, ni al gobierno, ni a los amigos, ni a los vecinos, ni a la economía, ni a los políticos, ni al clima, ni al lugar donde vivimos, ni a la pareja. Entonces nosotros tenemos que tomar responsabilidad y de eso vamos a hablar en la próxima clase, de qué, cómo controlo eso. Entonces, ¿soy culpable o responsable de lo que me pasa? Bueno, de esto vamos a hablar en la próxima clase. Y bueno, aquí me detengo por razón de espacio y tiempo. Y pues los dejo si quieren formular alguna pregunta. Como les dije, es algo básico con lo que vamos a empezar. Después vamos a ver algo más completo.